Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal Turbo Código. Mi nombre es Efren Juárez y estamos en la entrega número 4 de este curso básico de Python. Y el día de hoy vamos a ver pues las primeras instrucciones, expresiones, los tipos de datos y las operaciones más básicas que podemos realizar con Python. Pues bueno, vamos a continuación. Bueno, lo primero que vamos a ver es dos instrucciones muy sencillas. La primera es los comentarios y la segunda es la impresión en pantalla. Primero abordamos la impresión en pantalla. Si queremos imprimir un mensaje en pantalla, ponemos la sentencia print y entre paréntesis vamos a poner un mensaje que puede ser entre comillas, entre comas simples o algún número. Esto lo que hace es indicarle a Python que eso que queremos se va a imprimir en pantalla. Por ejemplo, aquí tenemos la sentencia print que va a imprimir este es un mensaje. Por lo tanto, lo que haría Python es imprimir esto. Esto es un mensaje, es lo que imprime. Estamos indicando que imprime. Y aquí adelante tenemos esto que es un comentario. Los comentarios inician con el signo de numeral o que le llamamos gato. Y estos comentarios son para las personas que leen el código, no significan nada para nuestra computadora, ya que escribimos programas precisamente para que la computadora haga algo, pero también esos programas los lee algunas otras personas. Alguien más podría darle mantenimiento, entonces podríamos dejar algún comentario para esas otras personas. Estos comentarios los ignora el programa cuando está corriendo, no hace nada con respecto de ellos. Pero bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer o cómo podríamos más bien ejecutar estas sentencias en Python? Vamos a ello. Para probar nuestras instrucciones, lo primero que podemos hacer es abrir el intérprete de Python. Tenemos varias opciones. Una de ellas, si estás en Windows, puedes abrir la línea de comandos o el símbolo del sistema. Aquí estamos. Y una vez que estás en el símbolo del sistema, puedes escribir Python. De esta forma entramos en el intérprete de Python. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aquí tenemos tres símbolos de mayor que. Esto indica que estamos en Python. Y aquí nos está indicando que la versión de Python que tenemos es la 3.8.2. Esto ya lo vimos en un video anterior. Si no los has visto, te los recomiendo. Te dejo por acá los enlaces. Ok. Por ejemplo, si nosotros ponemos print hola, pues lo que hace es imprimir hola. Puede ser, te digo, con comillas simples o comillas dobles. Por ejemplo, print ahí está. Bueno, podemos imprimir números. Los números, los valores numéricos no necesitan ir entre comillas, ya sean números enteros o con parte decimal. Bueno, esa es la sentencia print. Y este es el intérprete de Python que lo hemos abierto en esta ocasión desde el símbolo del sistema. Pero también podemos abrirlo de otra manera. Cuando instalamos Python, nos instaló el intérprete y nos dejó un acceso en el menú inicio, que es este que tenemos aquí que dice Python 3.8. Si lo abrimos, aquí tenemos también el intérprete de Python. Y si te das cuenta, aquí no necesitamos indicar que vamos a entrar al intérprete. Desde que entramos ya está el intérprete. No es como en el símbolo del sistema que tuvimos que entrar a Python. Podemos aquí hacer lo mismo. Tal cual, lo que escribamos tal cual, así lo va a imprimir. Muy bien, aquí está la segunda opción.
Te comento lo siguiente, en el símbolo sistema podemos salir del intérprete de Python. Aquí podremos poner exit. Y de esta manera volvemos al símbolo del sistema. Y aquí estamos en el símbolo del sistema, no estamos dentro del intérprete. Si queremos volver a entrar, ponemos Python. Y aquí estamos dentro del intérprete. Otra opción que tenemos es desde el idle. Cuando instalamos Python también nos instaló idle. Idle es un IDE muy básico de Python. Ya te hablaba de él en el video número 2. Podemos abrirlo. Y aquí tenemos el intérprete de Python nuevamente desde aquí. O también se le conoce como shell. El shell de Python. Aquí están indicando la versión de Python. Y aquí están los tres símbolos de mayor que. Bueno, aquí tenemos algún error y este es un tipo de error de sintaxis. ¿Por qué tenemos este error? Bueno, porque lo que imprimimos cuando es un texto tiene que ir entre comillas. Ese es el detalle. Vamos a corregir esto. Y la ventaja que tenemos aquí en el idle es que nos cambia el color de las instrucciones de acuerdo al tipo de instrucción que estamos corriendo. Aquí está, imprime turbo código. Esto que está aquí arriba nos sirvió también para ver que cuando tenemos un error de sintaxis nos los va a indicar de esta manera. Al final vamos a ver qué tipos de errores pueden producirse. Bueno, tenemos estas tres formas de ejecutar las sentencias de Python, las instrucciones de Python desde el intérprete. Esa es la forma de hacerlo desde el intérprete. Posteriormente vamos a ver cómo hacer programas, cómo hacer esto desde el IDE, PyCharm que instalamos en el video número 1 o desde el editor de código de Visual Studio Code que instalamos en el video número 2. Por el momento vamos a utilizar únicamente este shell o este intérprete de Python. Cualquiera de los tres que quieras utilizar está bien. En mi caso me voy a quedar con este, el de idle. Por tanto voy a cerrar los otros dos. Aquí estamos. Bueno, te decía también que los comentarios pues comienzan con un carácter de numeral y que esto los ignora el intérprete realmente. Si te das cuenta, es la misma sentencia que tenemos acá arriba. Aquí no hay comentario, aquí hay un comentario, pero no hace nada con respecto al comentario. Los comentarios nos sirven únicamente para que cuando alguna otra persona lea tu código, podamos dejarle algún comentario sobre qué hace tal o cual instrucción. Bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de datos. Pues bueno, los tipos de datos básicos en Python son estos cuatro, que es int, que representan valores numéricos enteros, float, que representan valores numéricos con parte decimal o con punto flotante, los strings, que representan cadenas de texto, letras, y los booleanos, que representan valores verdaderos o falsos. Adicionalmente a estos tipos de datos existen otros tipos de datos compuestos. En esta imagen que tengo aquí, en la parte superior te estoy mostrando los tres tipos de datos básicos, el entero, el float y el booleano, que son los simples. Y aquí te estoy mostrando estos tres elementos, algunos tipos de datos en otros lenguajes, por ejemplo el carácter o el char. En otros lenguajes existe un tipo de dato denominado char y que representa una sola letra. En este caso Python no tiene un tipo de dato carácter. Los caracteres se representan como strings, como conjunto de caracteres. Adicionalmente te comento que en otros lenguajes como C++, como Java, existen otros tipos de datos compuestos
como las tablas, los arreglos o los strings. El string en Python sí existe y lo estoy indicando acá abajo. Pero los arreglos, por ejemplo, las tablas, las estructuras o los registros, estos no existen en Python. Estas son estructuras compuestas en otros lenguajes como C, Fortran, Pascal, Java, etc. Estos que están aquí abajo sí existen y son tipos de datos compuestos. Estos se verán posteriormente. ¿Cuáles? Los strings, las tuplas, las listas, los diccionarios, los sets. Estos son tipos de datos compuestos que sí existen en Python. Pero para comenzar vamos a trabajar nada más estos cuatro, que son los enteros, los flotantes, los string y los booleanos. Bien, ¿para qué sirven los tipos de datos? Bueno, los tipos de datos son importantes porque utilizamos variables dentro de la programación y estas variables son de un tipo u otro. ¿Qué es una variable? Imagínate cuando llevabas álgebra en la secundaria. Una variable pues es prácticamente una letra o un nombre que asignamos a un espacio de memoria. Imagínate como una cajita. Aquí tenemos esto que sería como una cajita y esta cajita le damos un nombre y le podemos decir que se llama X o la cajita edad o la cajita año o como sea. Y en esa cajita metemos algo y lo que metemos dentro de esa cajita prácticamente es un valor. Aquí es el 67 y la caja como tal es la variable. Y esa variable tiene un nombre y en este caso ese nombre es X. Las variables pueden almacenar valores o datos, como aquí el 67, y esos valores pueden ser números, ya sea enteros, números con punto decimal, o pueden ser texto, y dependiendo de lo que almacenen es el tipo de dato. O sea, los tipos de datos indican qué está almacenando esa variable. Puede almacenar un entero, un valor numérico con punto decimal, un valor booleano o caracteres o conjuntos de caracteres o textos. Entonces, sobre las variables te puedo decir que una variable puede cambiar de valor, por eso se llaman variables. Por ejemplo, aquí tenemos esta variable X que tiene un valor de 67, pero nosotros podríamos posteriormente ponerle un valor de 50. En ese caso, la variable X ahora toma este valor de 50. Pueden cambiar de valor. Esto es común en cualquier lenguaje, así trabajan las variables. Pero, adicionalmente, Python tiene un tipado dinámico. ¿Qué es el tipado dinámico? Pues que una variable puede almacenar valores de un mismo tipo en cualquier lenguaje, pero en Python puede incluso almacenar valores de distinto tipo. Por ejemplo, aquí la variable X tiene 67, luego se le asignó el valor de 50. Esta sentencia type me indica de qué tipo es X. Si nosotros hacemos esto, nos va a indicar que X es de un tipo int o entero. Pero si después le asignamos a X hola y volvemos a preguntarle de qué tipo es X, aquí nos va a decir que X ahora es de tipo str o string. ¿Y esto qué significa? Que las variables tienen un tipado dinámico, que pueden cambiar su tipo durante el transcurso de un programa, y esto muy pocos lenguajes lo tienen. Es una ventaja, pero hay que tener cuidado. Entonces, las variables pues son lugares dentro de la memoria de tu computadora donde almacenas valores, ¿vale? Se les pueden asignar nuevos valores. Las variables pueden ser públicas, privadas, constantes. Una variable pública normalmente le asignamos un nombre como tal. Una variable privada comúnmente comienza con un guión bajo. Una constante normalmente se escriben con mayúsculas, pero aquí hay una cuestión: las constantes sí pueden cambiar su valor. En otros lenguajes no les podemos cambiar el valor, pero aquí sí. Es una convención nada más escribir los nombres de las constantes con mayúsculas. Y después con doble guión bajo
indicamos a variables que son muy privadas. Esas variables prácticamente no las movemos, porque si las movemos algo se mueve en el programa y pudiera ya no funcionar correctamente. Bien, vamos a ver esto que te comento dentro del intérprete de Python. Nosotros podemos indicarle a Python que tenemos una variable que se llama número y que vale 89. Si damos clic aquí y damos enter, más bien dicho, ese valor de 89 es asignado en esta variable número. Es como una cajita que tiene el 89. Si nosotros, por ejemplo, queremos imprimir número, nos va a imprimir el 89 porque número es una variable que tiene asignado el valor 89. O podemos poner aquí número simplemente y nos va a decir número vale 89. Y esta variable número puede cambiar su valor. Por ejemplo, nosotros podemos decir que número va a ser igual a 70. Ahora número ha cambiado su valor. Podemos indicar número y va a decir que vale 70. Ahora, número es una variable. ¿Pero de qué tipo es? Para saber de qué tipo es, podemos ponerle type, número. Y aquí nos va a decir que número es de tipo entero. Ahora, ¿qué pasa si a número le asignamos un valor con punto decimal? Ponemos número. Ahora número vale 67.8. Si ponemos type, número, ahora número es de tipo float. A eso me refiero con tipado dinámico. Una variable puede ser de un tipo, pero si le asignamos un valor que es de diferente tipo, lo hace de otro tipo. Podríamos poner aquí número es igual a hola. Y ponemos aquí número. Ahora número vale hola o tiene el valor de hola. Ese es un string. Los strings van entre comillas, ya sean simples o dobles. Y si ponemos type, número es de tipo str. Entonces aquí tenemos los tres tipos básicos: enteros, flotantes y strings. Ok. Si te diste cuenta, ahorita estuvimos utilizando una variable a la cual le llamamos número. Número fue el nombre de la variable y ese nombre es un identificador. ¿Podemos darle cualquier nombre a una variable? No necesariamente. Para asignarles nombres a las variables tenemos que seguir ciertas reglas. Y las reglas son estas. Primero, para darle un nombre a una variable, ese nombre puede contener números y letras. ¿Sale? O sea, podríamos ponerle número 37, así se llamaría, aunque tuviera otro valor que no fuera 37. Podemos utilizar entonces números y letras, pero no podemos comenzar con número. Ahora, si nosotros utilizamos múltiples palabras para darle nombre a una variable, deberíamos de unirlas con un guión bajo. Es decir, no podemos tener espacios en blanco. Y tampoco podemos utilizar palabras reservadas. ¿Cuáles son las palabras reservadas? Estas que tengo aquí abajo son las palabras reservadas. Por lo tanto, yo no podría tener una variable que se llamara del, ¿vale? Porque marcaría un error. Si quiero conocer cuáles son las palabras reservadas, podemos poner help y keywords entre comillas y nos daría esta lista de palabras reservadas. Bien, vamos a escribir help keywords y aquí tenemos la lista de palabras reservadas. Cualquier palabra de estas no podemos utilizarla como nombre de una variable. Hace rato utilizamos una variable que llamamos número. Pusimos número es igual, por ejemplo, a 9. Si nuestra variable quisiésemos que se llamara, por ejemplo, global, nos daría un error de sintaxis. No podemos utilizar una variable que se llame global, porque global es una palabra reservada.
Pero bueno, esto lo podemos resolver fácilmente. Podríamos poner variable global es igual a 9. Y esto sí lo podemos hacer, ¿no? Podemos utilizar guiones bajos si queremos utilizar una palabra con una variable compuesta de dos o más palabras. Ahí está mi variable var global, vale 9. Ahora decíamos que podemos utilizar letras y números. Por ejemplo, pudiera ser var 3 es igual a 78. ¿Sale? Esta es una variable que se llama var 3. Este es el nombre. Y su valor es 78. Ok. Pero decíamos que no podemos empezar con número. Por ejemplo, 3 var. Aquí nos marcaría un error de sintaxis. No podemos comenzar con número los nombres de nuestras variables. Bien, ahora ¿qué pasaría si declaramos una variable utilizando dos palabras, por ejemplo, y dejando espacios intermedios? Por ejemplo, mi variable es igual a 89. Pues habría un error de sintaxis porque no podemos dejar espacios en blanco, pero sí podríamos utilizar un guión bajo. Así sí. Ahora sí, mi variable tiene el valor de 89. Bien, esto que hemos estado haciendo es asignación, asignar valores a una variable. La asignación, como ya te habrás dado cuenta, se realiza con el operador igual, un solo igual. Por ejemplo, A es igual a 7, B es igual a 89.45, C es igual a hola. Las cadenas de caracteres van entre comillas, ya sea simples o dobles, como en este caso. Pero nos falta ver esto. ¿Qué pasa con los valores booleanos? Bueno, las variables booleanas solo aceptan dos valores, sí y no, verdad o falso, 1 o 0. Pero se indica con las palabras true con la T mayúscula o false con la F mayúscula, como acá abajo lo tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, var es igual a false. Si vemos el tipo de var, la variable es de tipo booleano. Las variables booleanas solo aceptan, entonces te decía, true, que es verdad, false, que es falso, verdadero o falso. La asignación ya la habíamos visto, pero hay algo interesante. Python permite asignaciones múltiples, así como tenemos en este caso, tenemos tres variables, x, y, z, y luego ponemos igual, 7, 8.2, 9. Esto lo que va a hacer es lo siguiente, x va a tomar el primer valor, 7, y el segundo valor, 8.2, z el tercer valor, 9. Esas asignaciones múltiples no se pueden realizar en otros lenguajes. Python sí lo permite. Vamos a ver esto en la práctica. Aquí tenemos las variables A, B, C y les vamos a asignar el valor de 78, 20. Hay que separar por comas, 23 y 9. Si nosotros indicamos cuánto vale A vale 78. Cuánto vale B, B vale 23 y cuánto vale C, C vale 9. Estas asignaciones múltiples son posibles en Python. Ahora, con respecto a las variables booleanas, por ejemplo, mi variable var1 va a ser igual a true. Si te das cuenta, true lo he indicado en otro color porque es un valor que ya lo está identificando como un valor booleano. Si nosotros ponemos type var1, me dice que esta variable var1 es de tipo bool o booleano. Bien, ahora, ¿qué pasa si hubiésemos dicho var1 es igual a true, pero con minúsculas? Nos marcaría un error, porque no es lo mismo true con minúscula que true con mayúsculas. Si queremos un valor booleano es true con mayúsculas. De otro modo,
lo que estamos indicando aquí es que esta es una cadena de caracteres y entonces tendría que ir entre comillas. Esto es otra cosa, no es lo mismo un booleano que un string. Los booleanos solo aceptan o permiten dos valores, true o false. Por ejemplo, si ponemos var1 es igual a false, esto es correcto. Estamos indicando que es falso su valor. Aparte del operador de asignación, también contamos con operadores aritméticos, los operadores comúnmente usados, que son suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y módulo. La operación de suma, pues el operador es es común ese tipo de operación. La suma nos da un entero si A y B en este caso son enteros. Si alguno de ellos es flotante, nos va a dar un tipo de dato float. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tenemos un valor entero como el 6 y lo sumamos con otro valor como el 9, pues esto nos da 15, que sería un entero. Pero el tipo de datos lo podemos comprobar si nosotros asignamos eso a una variable. Supóngase que tenemos la variable x y que x va a ser igual a 6 más 9. Entonces x almacena este valor 15, pero x es de tipo entero. Nosotros podemos verificarlo con la función type. Ponemos tipo, ¿de qué tipo es x? Y nos dice que x es un entero. ¿Por qué? Porque sumamos dos enteros. ¿Qué pasaría si uno de los dos no fuese entero, si fuera un flotante? Por ejemplo, si nosotros indicamos x es igual a 8 más 7.42, en este caso la suma nos da 15.42. Pero si nosotros indicamos de qué tipo es x, veremos que x es de tipo float. ¿Por qué? Porque al menos uno de los dos operandos era de tipo float, que aquí es el 7.42. Esto es muy importante. Entonces, si sumamos dos enteros nos da un entero, pero si al menos uno de ellos es float nos va a dar un float. Lo mismo con el operador de resta. Si restamos dos enteros, pues nos va a dar un entero, pero si al menos uno es real, nos va a dar un valor real. La multiplicación es el operador asterisco, así lo indicamos, A por B, y es igual, si A y B son enteros nos va a dar un entero, si alguno es flotante nos va a dar un flotante. Para el caso de la división, esto siempre nos va a dar un valor float, un valor real, siempre, no importa que A y B sean enteros, el resultado siempre va a ser real o float. Aquí tenemos otra operación que es la división entera y que se representa con la doble diagonal. Esto lo que nos devuelve es la parte entera de la división. Por ejemplo, si dividimos 5 entre 2, pues la división sería 2.5, pero nada más la parte entera es el 2. Por ejemplo, ahorita lo vamos a indicar. Y por otro lado, el porcentaje que tenemos aquí es el operador módulo, o el resto, es lo que sobra. Por ejemplo, si nosotros tenemos un valor de 10 y lo dividimos entre 3, pues nos da 3, porque 3 por 3 son 9 y sobraría 1. Eso que sobra es el módulo, el resto. Entonces nos devuelve el resto de la división de A entre B. Y la exponenciación A elevado a la B se indica con doble asterisco. Esto nos da un entero si A y B son enteros. Si alguno es float o real, nos daría un float. Es importante comentar también que tenemos operadores de agrupación como son los paréntesis y podemos nosotros indicar operaciones. Podemos agrupar las operaciones. Aquí tenemos 2 más 2 que sería 4, 50 menos 5 por 6. Aquí se utilizan la prioridad de los operadores que vamos a ver posteriormente. En este caso primero hace 5 por 6 que nos da 30
y después a 50 le resta 30 y nos estaría dando 20. Esto lo vamos a ver posteriormente. Bien, aquí tenemos una división, aquí tenemos otra división, aquí tenemos una división entera, el residuo, tenemos una expresión un poquito más compuesta, 5 por 3 más 2, aquí 5 elevado al cuadrado y 2 elevado a la potencia 7. Ok, vamos a ver esto en la práctica. Ya habíamos visto la suma, la resta. 4 menos 3 pues nos va a dar 1. Pero si tenemos 4.7 menos 3 nos va a dar 1.7. Observa que no es del todo preciso porque agrega aquí una parte hasta el final. Esto lo vamos a abordar posteriormente. Bien, tenemos ahora la multiplicación, por ejemplo 5 por 3, que sería 15, que no es lo mismo que 5 elevado a la potencia 3, que es 125. Tenemos la división, por ejemplo 7 dividido entre 2 nos da 3.5, pero si dividimos 7 con doble diagonal entre 2 nos va a dar la parte entera, que sería 3. Y si 7 lo dividimos entre 2 pero con el porcentaje, por ejemplo, esto nos daría 1. ¿Por qué 1? Porque si dividimos 7 entre 2 nos da 3, que es la parte entera, y sobra 1. Por ejemplo, si tenemos 20 entre 3, esto nos da 6.6. Si ponemos 20 división entera entre 3, esto nos da a 6, porque 3 por 6 son 18. ¿Cuánto resta? Restarían 2. ¿Cómo obtenemos el resto? 20 porcentaje 3. Aquí nos da 2, porque la división de entera de 20 entre 3 es 6. 3 por 6, 18, y para 20 sobrarían 2. Esto nos da el residuo. Ahora, esto que estamos haciendo aquí sin variables también lo podemos realizar con variables. Supóngase que tenemos a A, que vale 20, y tenemos a B, que vale 3. Entonces nosotros podríamos calcular C, que es igual a A entre B. Entonces no nos arroja un valor, pero el resultado de esta operación A entre B lo almacena en C. Si nosotros indicamos cuál es el valor de C, pues está 6.6. Esto es, podemos utilizar variables o podemos realizar las operaciones aquí de manera directa. En un programa se utilizan variables. También contamos con operadores aritméticos con asignaciones. El más igual, el menos igual, por igual, entre igual, bueno, cualquier operador de los que ya hemos visto. Por ejemplo, A más igual a B es equivalente a decir A es igual a A más B. Ejemplo, supóngase que A vale 1 y que B vale 2. Entonces aquí estamos diciendo A va a ser igual a A, que vale 1, más B, que vale 2. Entonces sería 1 más 2, 3. A valdría 3. Bueno, y lo más sencillo y muy utilizado son los contadores. Como en este caso tenemos aquí C es igual a C más 1. Le estamos agregando 1 a C, que es lo mismo que poner C más igual a 1, como está indicado aquí abajo. En el caso de que tengamos, por ejemplo, que queramos indicar A es igual a A por B, o sea, lo que vale A por lo que vale B, se puede indicar como A por igual a B. Si no se les hace complicado expresarlo de esta manera, bueno, la forma más simple es hacerlo así, aunque es común que encuentres estas expresiones en código. Vamos a ver esto en la práctica. En este ejemplo tenemos dos variables, una variable A que vale 20, una variable B que vale 3. El incremento, que es incrementarlo en 1, podría hacerse de la siguiente manera. Por ejemplo, B podría ser igual a ella misma, B más 1. Entonces el valor de B, que valía 3, es igual a ese 3 más 1, que nos daría 4. Ahí tenemos, ahora B vale
4. Si a B le queremos incrementar, por ejemplo, n cantidad, en vez de decir más 1, podríamos decir más x, más lo que sea, ¿no? Por ejemplo, B es igual a B más 2, que ahora sería 4 más 2, 6. Aquí tenemos el valor de B, que vale 6. Entonces, ¿cómo indicamos esto? B más igual, si queremos incrementarlo en 1, más 1. Esto sería como incrementarle a B, que vale 6, 1 más, sería 7. Es exactamente lo que hicimos acá, solo que antes valía 3, más 1 vale 4. Aquí B vale 6, le vamos a incrementar 1, ahora va a valer 7. Ahí está, B vale 7. Y de la misma manera, B más igual, por ejemplo, 5, 7 más 5 serían 12. Ahora B vale 12. Pero no tan solo lo podemos hacer con números constantes, sino que podemos utilizar otras variables. Por ejemplo, A. Aquí quedamos que la variable A vale 20. Podemos observarlo aquí. A vale 20. Entonces si decimos B más igual a... Esto es como si estuviéramos diciendo B es igual a B más A. B valía 12 más A, que vale 20, nos daría 32. Ahí está. Y de igual manera podemos utilizar B en vez de más igual algo. Puede ser más igual o menos igual o por igual o entre igual. Por ejemplo, B es igual a B entre 3. 32 entre 3, ¿cuánto nos da? Pues nos va a dar 10.6. Eso es lo que nos está dando. Entonces, estas son las operaciones que habíamos comentado. Y esto mismo aplica para más igual, menos igual, por igual, entre igual, de división entera igual, módulo igual o potencia igual. Funcionan de la misma manera. Aparte de los operadores aritméticos, también contamos con operadores lógicos. Los operadores lógicos son 3 los principales, que es el AND, el OR y el NOT. Y estos operadores lógicos funcionan con valores booleanos. Los valores booleanos, recuerdas que solo aceptan dos valores, falso o verdadero. Y el falso pues equivale a un 0 y el verdadero equivale a un 1. Entonces, ¿cómo funciona el AND? El operador AND siempre va a dar falso, solo da verdadero cuando los dos operandos son verdaderos. Es decir, si decimos A y B, solo nos da verdadero si A es verdadero y si B es verdadero. Aquí lo tenemos, si A es verdadero y B es verdadero, A y B nos va a dar verdadero. En todos los demás casos nos va a dar falso. Ese es el operador AND. El operador OR siempre nos va a dar verdadero. La única ocasión en que da falso es cuando tanto A como B son falsos. Si los dos son falsos, A OR B nos da falso. Por otro lado, el operador NOT lo que hace es negar. Por ejemplo, si A, en este caso A es falso, si ponemos no A, lo hace verdadero. Si A fuese verdadero, no A lo haría falso. Aquí tenemos un ejemplo. A es igual a verdadero. Si checamos el tipo de A, nos indica que es una variable de tipo booleana. ¿Qué hacemos aquí? A B le ponemos falso. Si indicamos A o B, como A es verdadero y B es falso, si vamos acá a la tabla de verdad, verdadero A y B falso, el OR nos va a dar verdadero. Veamos esto en la práctica. Vamos a indicar que nuestra variable A es igual a verdadero y que nuestra variable B es igual a falso. Si ponemos A y B,
nos va a dar falso, porque al menos uno de los dos es falso. Si ponemos A OR B, esto nos va a dar verdadero, porque al menos uno de los dos es verdadero. Si ponemos NOT A, va a negar A. Como A es verdadero, nos va a dar falso. Si ponemos NOT B, esto como B es falso, nos va a dar verdadero. Los operadores lógicos son muy importantes y se utilizan cuando empleamos condicionales. Aparte de los operadores lógicos, en las condicionales también se utilizan los operadores relacionales, que son los que te muestro en esta diapositiva. Los operadores relacionales son el igual a, que es un operador para comparar dos valores, que no es lo mismo que el igual con un solo igual. Ese es de asignación y este es de comparación. Luego tenemos el diferente de, menor que, mayor que. Estos dos, el menor que y mayor que, es muy común. Seguramente que los sabes utilizar. Igual el menor o igual y el mayor o igual. Algo que puede confundirte un poco es el igual a en comparación, que son dos iguales. No asigna, sino que únicamente compara dos valores. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí la letra A y la comparamos con la letra B, ojo, no son variables. Aquí están entre apóstrofes, por tanto son strings. Si lo estamos comparando, si son iguales, A es igual a B, no son iguales. Entonces el resultado es falso. No significa que vaya a asignar el valor de B en A. Luego aquí estamos comparando si B es diferente de B. Una B minúscula si es diferente de una B mayúscula. Efectivamente lo son. Son diferentes esos strings o esas cadenas o esos caracteres. Por tanto nos da verdadero. Otro ejemplo, 7 es menor que 3. Eso es falso. 7 no es menor que 3. 7 es mayor que 3. Esto es verdadero. 7 es mayor que 3. 7 es menor o igual que 7, esto es verdadero. No es menor, pero sí es igual. 7 es mayor o igual que 3, también esto es verdadero. Vamos a ver esto en la práctica. Aquí estamos. Por ejemplo, 7 es igual a 7. Bueno, esto es verdadero. El 7 es igual a otro 7. Por lo tanto, esto nos da verdadero. Los operadores relacionales nos dan solamente como resultado falso o verdadero. No significa que esté asignando este 7 acá en el otro 7. El doble igual solo compara y solo da falso o verdadero. Ejemplo, supóngase que A vale 8. Entonces si nosotros decimos A es igual a 7, arriba lo que hicimos fue indicar que la variable A toma el valor de 8, pero aquí abajo A ya vale 8 y estamos preguntando, esto es una pregunta, entendámoslo así, si A que vale 8 es igual a 7, esto es falso. ¿Por qué? Porque A vale 8, que es el valor que le asignamos acá. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre esto que es una asignación y esto que es una comparación. Ejemplo, 2 es menor que 6, esto es verdadero, 2 es menor que 6. 6 es mayor que 7, esto es falso. 3 es menor o igual que 8, es verdadero. Y así como lo estamos haciendo con números, lo podemos hacer como con variables. Por ejemplo, B es igual a 12. Tenemos entonces una variable A que vale 8 y una variable B que vale 12. Y si nosotros decimos A es menor o igual que B, pues efectivamente el 8 es menor o igual que 12. Entonces tenemos estos operadores relacionales. El menor, menor o igual, mayor, mayor o igual, igual a, y el diferente de, por ejemplo, A es diferente de B, pues son diferentes. Uno vale 8 y el otro 12, es verdad. Pero si comparamos A es diferente de 8, esto ¿cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar falso. ¿Por qué? Porque A vale 8. Entonces no es diferente de 8.
Algo muy interesante y que no se puede hacer en otros lenguajes y en Python sí se puede hacer es crear unos rangos. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos preguntarnos si esta variable que se llama char, que tiene la letra Q, se encuentra en el rango de la A minúscula a la Z mayúscula? Tendríamos que hacerlo de esta manera. Tendríamos que preguntar si char es mayor o igual que la A. Esta es una condición. Y para poner otra condición, tendríamos que preguntar si char es menor o igual que la Z. Y para unirlas hay que utilizar un operador lógico, que sería en este caso el AND. Ahora, si queremos comparar por el lado de las letras de la A a la Z mayúsculas, aquí tendríamos que unir con un OR, que vimos anteriormente, si char es mayor o igual que una letra A mayúscula y si char es menor o igual que una letra Z mayúscula. Bueno, esto es todo lo que tendríamos que hacer en cualquier otro lenguaje. Python lo simplifica un poco porque te permite poner rangos. Por ejemplo, ¿de dónde estamos comparando? De la A minúscula a la Z minúscula. Entonces, si char es, si la A es menor o igual que char y esto es menor o igual que la Z, está comparando del menor al mayor del rango y comparando si este elemento, si el carácter se encuentra de este rango. Y acá está comparando con otro rango que va de la A mayúscula a la Z mayúscula. Por ejemplo, imagínate que tenemos una variable edad y queremos saber si esa edad se encuentra en un rango, la edad de una persona. Por ejemplo, en este caso a la edad le vamos a asignar el valor de 32 años de edad. Si nosotros quisiéramos preguntar si la edad está entre los 18 y los 100 años, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer esta consulta? Utilizando los operadores relacionales y los operadores lógicos. Lo normal sería poner si la edad es mayor o igual que 18 y la edad es menor o igual que 100. Esto es verdad. La edad está entre ese rango de 18 a 100. Estamos utilizando aquí operadores relacionales y un operador lógico que es el operador AND, pero podemos simplificarlo esto en Python. ¿Cómo? Podemos poner 18, que es el valor menor igual edad, menor igual a 100. Aquí tenemos y nos dice que es verdad. ¿Qué pasaría si nosotros asignamos otro valor a edad? Por ejemplo, si la edad fuese 12. Entonces, y nosotros queremos preguntar si la edad está entre 18 y 100. En este caso no es así, por lo tanto nos da falso. Otra cosa es que este valor que aquí obtenemos como resultado también es posible asignarlo a otra variable. Por ejemplo, la variable R puede ser igual al resultado de esta comparación. Comparamos si la edad está entre 18 y 100. Aquí no nos arroja un valor, pero el valor, en vez de decirnos falso, lo almacenó en la variable R. Si nosotros preguntamos cuál es el valor de R, nos dice que este valor es falso. Bien, finalmente sobre los operadores. Cuando utilizamos operadores para crear expresiones, es importante que consideremos el orden de los operadores. Y para esto, si te acuerdas de la palabra PEMDAS, pues es muy fácil que te acuerdes de el orden, de lo más básico, de los operadores más básicos. Es decir, si tienes una expresión a evaluar, primero se evalúan los paréntesis. Por eso la P de PEMDAS, primero los paréntesis, luego los exponentes se evalúan. Por eso la E. Luego viene la multiplicación y la división. Por eso viene aquí MD. Y luego la adición, la suma y la resta. Por eso es PEMDAS. ¿Pero qué significa esto? Veamos una expresión en la práctica. Si tenemos la siguiente expresión, por ejemplo, 3 más 4, está entre paréntesis, y después indicamos que esto va a ser multiplicado por 4. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, ¿qué se evalúa primero?
los paréntesis. Entonces primero haría esta suma, 3 más 4, que nos da 7. Y eso lo va a multiplicar por, lo cual nos daría 28. Aquí tenemos el resultado. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, sumas y restas? Ahí no importa el orden. Realmente si tenemos 5 más 2 menos 3 más 1, por ejemplo, la suma y la resta se encuentran en el mismo nivel. ¿Y qué pasa cuando tenemos operaciones que están en el mismo nivel? En este caso, no importa el orden, nos va a dar el mismo resultado, pero normalmente lo hace de izquierda a derecha, que sería aquí 5 más 2 nos daría 7, 7 menos 3 daría 4, más 1 nos da 5. Ahí tenemos el resultado. Es importante, por ejemplo, en expresiones como la siguiente. ¿Qué pasa si tenemos 3 más 4? Y esto lo elevamos al exponente 2 más 1. ¿Cuál sería el resultado de esto? Bueno, pues primero, según nuestro orden, primero evaluaría aquí el exponente. No importa que esté antes la suma. Primero hace el exponente y este exponente toma como base el 4 y toma el 2 como exponente, que sería 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado nos da 16. Esto nos daría 16. Después tendría 3 más 16 más 1. 3 más 16 serían 19, más 1 nos daría 20. Veamos, ahí está. El resultado ahí es 20. Pero esto cambia si nosotros utilizamos paréntesis, por ejemplo, la misma expresión, pero nosotros indicamos con paréntesis que queremos que primero se haga esta suma. En este caso, ¿qué resultado daría? Nos da 50. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es 3 más 4, 7. Y luego ese 7 lo va a elevar al cuadrado. Por ejemplo, si nosotros ponemos 7 al cuadrado nos da 49. Y al último le suma este 1, por eso nos da 50. Ahora, esta misma expresión, pero ahora los paréntesis los indicamos al final. ¿Cuánto nos da? 67. ¿Por qué? Porque primero evalúa los paréntesis. 2 más 1 nos da 3. Y después tendría la expresión 3 más 4 elevado a la 3. La siguiente operación sería la exponenciación, que sería 3 a la potencia, 4 a la potencia 3. Veamos esto cómo lo hace por partes. Primero se decía, hace esta suma, que es 2 más 1 nos da 3. Luego haría 4 elevado a la potencia 3, que nos da 64. Y al último, ¿qué hace? Pues le suma estos 3. 64 más 3 nos daría 67. Bien, ahora que ya has visto por qué es importante el orden de los operadores, pues déjame decirte que ese orden es un poquito más amplio, es decir, primero los paréntesis, luego la exponenciación, luego viene el más x, el menos x, que es de identidad o de cambio de signo, es decir, si tienes un positivo o un negativo. Después en orden vendría la multiplicación, la división entera y el módulo. Estos 4 operadores están al mismo nivel y como te comentaba, cuando 2 o más operadores están al mismo nivel lo hace de izquierda a derecha. Esto no afecta al resultado. Después viene la suma, la resta y después vienen los operadores relacionales, el igual, diferente de, menor, mayor, menor igual, mayor igual. Después los operadores lógicos, primero el NOT, luego el AND y al último el OR. Ahora que hemos visto operaciones aritméticas con números, también es importante comentarte que hay ciertas operaciones básicas que se pueden hacer con los textos o los strings. Posteriormente dedicaré un video seguramente nada más a trabajar con los strings, pero de momento estas son las operaciones más básicas. ¿Qué pasa si nosotros sumamos, pero no números, sino strings? Como en este caso tenemos un 40 más un 8, pero están entre apóstrofes, eso indica que son texto o strings, no van a ser tratados como números. Si fueran números no llevarían estos apóstrofes o estas comillas, y entonces la suma sería 48.
pero como no son números, porque tienen estas comillas, entonces son strings, son cadenas, son textos, y el operador más lo que hace es juntarlos, poner el 40 y a continuación el 8. Por lo tanto nos daría 408, que no es en este caso un número, seguiría siendo un string. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, nombre es igual a Luis, apellido es igual a García, y sumamos el nombre más un espacio en blanco más un apellido, pues nos da Luis García? La multiplicación también puede utilizarse. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos la palabra ven por 4, pues nos da 4 veces ven. En este caso que tenemos acá abajo, estamos multiplicando un guión 10 veces, nos da 10 guiones. Esto no se puede hacer con operadores como división, la división entera o el módulo. Vamos a ver esto en el código. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un texto A es igual a la palabra hola, ¿vale? Y tenemos B que es igual a la palabra mundo. Si nosotros lo sumamos A más B, nos va a dar hola mundo. No hay espacio entre ellos porque no lo hemos indicado. Como verás, no importa que hola está con doble comilla y mundo con comilla simple, ambos son strings o textos y lo que hace es juntarlos, no los suma. Ahora, ¿qué pasaría si A fuera igual a 234, 234, pero entre apóstrofes? Es un string, una cadena. Y si B es igual a 67 entre apóstrofes también, y ahora lo sumamos, A más B, lo que va a hacer es juntar 2, 3, 4, 6, 7. Ahí tenemos el resultado. La multiplicación, por ejemplo, ¿qué pasa si ponemos la palabra hola y la multiplicamos por 4? Vamos a ponerle un espacio. Pues está hola, 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 hola. Son 4 olas. Ahora, si ese hola nosotros lo elevamos al cuadrado, esto no es posible. No funciona con todos los operadores. Y realmente con los strings podemos utilizar sumas y multiplicaciones, pero no podemos agarrar y dividir. Por ejemplo, no podríamos dividir la palabra hola entre 2. Esto no es posible. Tampoco podemos hacer una división entera o un módulo. Por ejemplo, una división entera tampoco nos es posible. Un módulo tampoco nos es posible. Pero sí es posible multiplicarla por 2, que es poner 2 olas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros la sumamos con 2? Tampoco es posible hacer esta suma, porque el hola es un string o un texto y el 2 es un valor numérico. Puedes sumar o concatenar, unir dos textos, pero no un texto con un número. Sin embargo, si nosotros hubiésemos querido sumar este 2, pero entre apóstrofes, aquí sería un string y este otro string, y en este caso sí es posible, los va a juntar, va a poner hola 2. A ver, vamos a ver qué pasó. Aquí está, lo vuelvo a indicar, más 2. Ahí está, hola 2. Y esto que te comentaba, si le quito las apóstrofes, ya no es posible, porque ahora estaríamos sumando un string con un valor numérico. Los números no llevan comillas, los valores numéricos, si queremos que sean tratados como valores numéricos como tal. Esto no es posible. También es posible que podamos introducir valores a través del teclado y podamos almacenar estos valores en una variable que seguramente después nos podrían servir para hacer algún cálculo o para indicar que nuestro programa haga algo. Para poder introducir un valor desde el teclado utilizamos la función input, y esta función entre paréntesis vamos a indicar y entre comillas un mensaje. Este mensaje es el mensaje que aparecería en la pantalla y estaría indicando lo que queremos que se introduzca. Por ejemplo, introduce tu edad. Lo que se introduzca desde el teclado se va a almacenar en una variable que ponemos acá y que en este caso es R.
ahí se almacena lo que introducimos de ese teclado. Pero es importante recordar que todo lo que introducimos desde teclado va a ser un texto. Todo lo que se teclea, se introduce al programa, es de tipo string, es un texto. Por lo tanto, si nosotros queremos tratar ese valor como un valor numérico para hacer una operación aritmética, una suma, multiplicación, división, tenemos que convertirlo utilizando la función float, vol o lo que sea necesario. Acá tenemos las conversiones entre tipos. Por ejemplo, aquí tenemos un 123 que está entre comillas, por lo tanto es un string, y estamos indicando que queremos convertirlo a entero. Lo podemos convertir a entero o podemos algo convertirlo a float. Incluso si tenemos un número lo podemos convertir a string. Estas son las conversiones. Pero vamos a ver primero cómo introducir valores de este teclado. Vamos, por ejemplo, a pedir la edad de una persona. Por ejemplo, edad va a ser igual, esta es una variable, edad, no está entre comillas, es una variable. La edad va a ser igual a input y ponemos el mensaje que queremos que aparezca. Bueno, entonces damos enter y ¿qué aparece? Aparece este mensaje, introduce tu edad. Si yo le digo que tengo 36 años, le ponemos aquí enter. Bueno, ese 36 ¿dónde quedó? Quedó en la variable edad. Si yo ahora pregunto cuál es el valor de la variable edad, pues me va a decir que son 36. Pero observemos que ese 36 está entre apóstrofes. Eso quiere decir que no es un valor numérico como tal, es un string. Si yo le pongo type, pregunto el tipo de mi variable edad, no importa que hayamos introducido un número, me va a decir que es de tipo string. Entonces, si yo quiero convertirlo a entero, por ejemplo, para sumarle 5 años, ¿qué tendría que hacer? Tendría que poner int edad. Esto lo que hace es convertir edad a entero. Y a esto sí, que ya es un entero, le podríamos sumar 5. 36 más 5 me da 41. Aquí tenemos ejemplos de conversiones. Por ejemplo, un string que es 123 lo convierte a un entero. Tenemos aquí un 27.8 que es un valor float y lo estamos convirtiendo a entero. Aquí tenemos un negativo menos 24.9 y lo estamos convirtiendo a entero. Ojo, no es posible convertir todo. No podríamos convertir, por ejemplo, a la palabra hola en un valor entero. Eso causaría un error. Imagínate que tenemos aquí, queremos convertir a entero el valor 45 o la cadena de texto aquí 45. Sí nos daría un 45 como entero. Pero si nosotros quisiéramos convertir a entero, por ejemplo, HH, esto no es posible. HH no es posible convertirlo a entero. Entonces, sí se pueden hacer conversiones, no todas son válidas, y si no son válidas, pues nos va a enviar algún error como el que aquí está indicando en rojo, que dice error literal no válida para un entero. Entonces, ciertas conversiones sí son posibles, pero otras no lo. Aquí tenemos, por ejemplo, un texto que está convirtiéndose a flotante, aunque aquí solo aparece un número entero en texto, le pone el punto 0 porque lo estamos convirtiendo a flotante. O la variable edad, si la variable es de tipo entera, la va a convertir a flotante. Y aquí está un error como el que acabamos de producir hace rato. También es posible convertir ciertos valores numéricos a binario, y para eso utilizamos el método bin. Por ejemplo, si el 255 que está en formato decimal lo queremos convertir a binario, nos lo convierte a binario y el resultado lo muestra como un string. Muestra 0b para indicar que es binario, y de aquí para acá es el 255 o el 256 en este caso. Si tenemos un valor numérico como 254 lo queremos convertir a string, utilizamos str y aquí lo convierte a string. O por ejemplo, 1 entre 3 que es igual a 0.333, si lo queremos convertir a string,
nos daría lo siguiente, 0.3333. Bien, esas son las conversiones. Ahora, en cuanto a escritura de datos, ya vimos la función print y ya sabemos que nos permite mostrar valores en la pantalla, que pueden ser variables, pueden ser texto o expresiones. Ya sabemos para qué sirve esta función print. Ahora vamos a ver lo siguiente. La función print te permite, por ejemplo, combinar un texto y el valor de una variable. Después puedes poner otro texto u otra variable y las puedes ir combinando, pero siempre y cuando separes cada uno de estos elementos por comas. Es decir, aquí tenemos la variable a que vale 3.5 y la variable b que vale 15. Y aquí va a imprimir el producto de a, va a poner 3.5 por b por 15 sería. Y aquí va a poner es a por b, o sea, aquí va a realizar la multiplicación y va a poner el resultado, y esto es lo que sale. Vale, si te das cuenta, aquí está realizando unas conversiones de manera automática. ¿Cuáles? La a, que es un float, la está convirtiendo a un string, porque print lo que muestra son strings. La b, que es un entero, lo está convirtiendo a string. De otra manera, nosotros podríamos indicar las conversiones, por ejemplo, el producto de, y aquí en vez de poner solo a, ponemos STRA, o sea, la a convertida a string, aquí la b, y esta operación convertida a string, y esto es lo que nos daría. Esto es muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular el área de un triángulo, que es base por altura sobre 2? Entonces tenemos base es igual a 7, por ejemplo, y tenemos altura que es igual a 5, y entonces ponemos área es igual a base por altura sobre 2, que sería el área. Entonces ya tenemos los tres valores y podríamos imprimir el área aquí esperamos que imprima el área de un triángulo de base, y aquí va a imprimir el valor de la base, y altura, y aquí va a imprimir el valor de la altura, y aquí va a indicar es. Va a imprimir es, y aquí a continuación el área. Dice el área de un triángulo de base 7 y altura 5 es 17.5. Ahora bien, esta función print siempre agrega un salto de línea al final. O sea que si nosotros queremos imprimir una parte de un texto y que con print y otra sentencia print que continúe en la misma línea imprimiendo otra parte de ese texto, no se puede directamente de esta manera con dos prints, a menos que fuera con uno solo. Pero sin embargo se puede indicar cómo termina la estructura del print con end, y también se puede indicar cómo separar con sep los elementos o argumentos que recibe print. Es decir, por default end, que es este indicador, tiene el valor diagonal n, que es un salto de línea. Por eso print da un salto de línea. Pero si nosotros lo cambiamos y le indicamos que end va a ser igual a un espacio o comilla simple, no daría el salto de línea. Ahora, el separador por default no indica nada. No hay separación entre elementos, pero si nosotros indicamos que la separación que queremos es con una coma, entonces pondría comas entre las separaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Nosotros imprimimos aquí la letra Q, pero después indicamos que end sea igual a comillas, comillas, o sea, nada. No daría salto de línea, imprimiría la letra Q, que sería esta. Si ponemos otra sentencia print donde ponemos la letra U, igual no queremos salto de línea, ponemos end es igual a comilla, comilla, pone la U aquí, no pone salto de línea.
Después ponemos la letra E con acento y un signo de admiración, que son estos dos que vienen acá. Pero aquí indicamos que el end, o sea, el final, es diagonal N. Esto equivale a decir que vamos a dar un salto de línea. Por lo tanto, imprime la E, el signo de admiración, y da un salto de línea. Lo que siga, este otro print que está aquí, comienza en la siguiente línea, que es aquí. Ahora, este print imprime A, B, C. Están separados aquí por comas, son argumentos, pero los va a poner juntos, A, B, C. Sin embargo, este otro print imprime lo mismo, A, B, C, pero le estamos indicando que el separador es una coma. Por lo tanto, imprime esto, A, B, C, pero separados por comas. Aquí estamos indicando lo mismo, A, B, C, pero no hay separador. Por lo tanto, los va a poner igual aquí juntos. Aquí imprimimos los números 10, 27 y 59, pero estamos indicando que el separador es 2 puntos, por lo tanto imprime el 10, 2 puntos, 27, 2 puntos, 59. La separación es por 2 puntos. Aquí tenemos los mismos 10, 27 y 59, pero estamos indicando que están separados por 4 guiones medios. Entonces, por lo tanto, aquí pone 4 guiones medios y aquí pone 4 guiones medios. Finalmente, déjame te cuento que es común que nos salgan errores porque alguna instrucción no está escrita correctamente o porque alguna operación resulta que no es posible. Los dos tipos de errores comúnmente que se producen son los errores sintácticos y los errores de ejecución. Un error sintáctico es cuando tenemos un error en la sintaxis. Por ejemplo, queremos escribir print, pero nos equivocamos e imprimimos parent. Pues nos va a marcar un error, nos va a indicar que parent no está definido. Es importante leer estos errores porque aquí mismo nos indica que hay un error, pero nos está indicando cómo puede corregirse o dónde está el error. Nos da una idea para que nosotros podamos corregir. Si es un error de sintaxis, es muy fácil corregirlo. Solo tenemos que volver a escribir de manera correcta la instrucción que tenemos mal. Si es de ejecución, a veces no es tan obvio. Por ejemplo, aquí tenemos la variable alumnos que vale 56 y la variable grupos que vale 0. Y nosotros queremos hacer una división de alumnos entre grupos. Esto equivale a dividir 56 entre 0. Como la división por 0 no es posible, esto nos marcaría un error en tiempo de ejecución. Y el tipo de error es división por 0. No es posible hacer una división por 0. Aquí no hay un error de sintaxis, sino un error en tiempo de ejecución. Bien, para finalizar, como te habrás dado cuenta, todo este video lo hemos realizado utilizando el shell de Python o este intérprete. ¿Qué pasa cuando nosotros, ya con todo este conocimiento que obtuvimos en este video de los conceptos básicos de Python, queremos hacer un programa, como un programa que pida la base y la altura de un triángulo y nos calcule el área del mismo? Para hacer un programa, entonces sí tendríamos que utilizar ya un IDE o un editor de texto. Vamos a utilizar el IDE P# para hacer este programa. Y posteriormente vamos a hacer también un programa muy sencillo también, pero ahora vamos a utilizar el editor de texto de Visual Studio. Para esto primero vamos a abrir PyCharm. Bien, aquí tenemos PyCharm y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Le vamos a indicar el nombre a nuestro programa. Vamos ahora a crear un nuevo archivo. Para eso le damos aquí botón derecho e indicamos nuevo archivo de Python de nombre main.py. Bien, este es nuestro archivo de Python y este programa va a calcular el área de un triángulo. Entonces lo primero que tenemos que hacer, este es un comentario nada más, vamos a introducir la base.
Luego vamos a introducir la altura. Posteriormente vamos a calcular y vamos a imprimir. Aquí está, este sería nuestro programa. Vamos a compilarlo. Aquí nos está pidiendo introduce la base. Aquí tenemos la base. Vamos a indicar que la base es igual a 4. Luego dice introduce la altura. La altura es igual a 3. Por lo tanto 4 por 3 son 12. Entre 2 sería igual a 6. Aquí tenemos un error y vamos a ver cuál es este error. Y este error que tenemos aquí nos está indicando, es un error, dice no podemos multiplicar la secuencia que no es entera, que es de tipo str. ¿Por qué? Comentábamos hace rato que cuando nosotros introducimos un valor con input, este valor se introduce como un string. Entonces aquí base es un string. No podemos multiplicar un string con otro string y dividir esto entre un valor numérico. Entonces si nosotros queremos, por ejemplo, que la base sea un entero, tendríamos que poner aquí int, convertir la base a entero. O si no queremos que sea entero, sino que se convierta, por ejemplo, a float, tenemos que indicarlo de esa manera. Y lo mismo tenemos que hacer con altura, porque recordemos, tanto base como altura son valores de tipo string o textos, no son numéricos y no se pueden hacer cálculos con ellos. Veamos ahora, si compilamos nuestro programa, cómo funciona. Introduce la base, lo mismo, 4. Introduce la altura, 3. 4 por 3 son 12, entre 2 nos daría 6. Y ahora sí, dice el área del triángulo es 6. Y aquí dice Ares, ¿por qué? Pues porque yo aquí le he indicado Ares y no le he indicado área. Bien, como sea, este sería nuestro programa y lo hemos desarrollado dentro de PyCharm. Ahora vamos a hacer este mismo programa pero dentro de Visual Studio Code. Para hacer un programa dentro de Visual Studio Code lo que tenemos que hacer es primero abrir una carpeta. Aquí tenemos el explorador de archivos y tenemos que abrir una carpeta aquí. Para esto podemos ir al menú File e indicar Open Folder o podemos arrastrar un folder directamente. En mi caso yo ya tengo aquí un folder listo para hacer mi programa que se llama ejercicios. Lo voy a arrastrar y lo voy a soltar aquí para que abra este folder. Ahora que tenemos este folder ejercicios, podemos aquí agregar un nuevo archivo y el archivo que vamos a agregar le vamos a poner de nombre main.py, de un archivo de Python. Bien, ya tenemos aquí el archivo main.py. Para no escribir todo el código, que es exactamente el mismo que introducimos dentro de PyCharm, lo que hice fue copiarlo y pegarlo y aquí lo tenemos. Aquí pedimos el valor de la base, de la altura, hacemos el cálculo, imprimimos el valor. Finalmente, aquí si hiciste la instalación de Visual Studio Code como te lo indiqué en el video anterior, bueno, tienes esta extensión. Tienes esta extensión que tenemos aquí que te va a permitir ir viendo los valores de las variables. Esta extensión llamada arep te abre esta ventanita y bueno, si tú haces algún cambio aquí, pues esta te va indicando aquí cuáles son tus variables y cuáles son la salida en pantalla. En este caso no te está imprimiendo una salida en pantalla. ¿Por qué? Porque necesitamos introducir el valor de la variable base y altura. Pero las variables que tenemos aquí nos está indicando base y altura. Si queremos correr nuestro programa, le indicamos aquí en este botoncito verde, le damos correr.
Y aquí abajo nos está pidiendo cuál es el valor de la base, ¿no? Pues la base va a ser igual a 4 y la altura va a ser igual a 3 y nos dice el área del triángulo es 6. Bien, entonces pues este ha sido nuestro video número 4, en donde hemos visto los tipos de datos, las expresiones, la entrada, la salida, conceptos básicos de Python que te permiten crear tus primeros programas. Por hoy es todo. Esto es todo lo que hemos abarcado hasta este video. Espero que lo que hayamos visto en este video te sirva de algo, y si es así, no olvides darle like al video, no olvides suscribirte al canal y dejarme algún comentario si tienes alguna duda, si quieres que aborde algo más, si hay algo que te gustaría que abordara en estos videos, déjamelo en los comentarios y con gusto lo voy a abordar en los próximos videos. Hasta el próximo video. Nos vemos.